3 días ya de búsqueda de los dos menores de 16 y 17 años desaparecidos el pasado viernes en el Confital, en la costa de Gran Canaria, a donde habían ido a pescar. El dispositivo rastrea la zona por tierra, por mar y por aire. La mala mar está dificultando mucho, sobre todo ahí, esas labores de los submarinistas. Un trabajo clave para dar con los dos jóvenes. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Enseguida hacemos esa parada de directo para conocer la última hora. Canarias también ha celebrado hoy, se ha sumado a los muchos actos de homenaje por las víctimas de los atentados yihadistas de hace 20 años en Madrid. Silvia Mascareño, 11M este lunes. Los actos principales se han centrado ahí, en la capital. Sí, 2 décadas después, Madrid recuerda el mayor atentado terrorista de nuestra historia, una masacre que acabó con la vida de 193 personas y dejó miles de heridos y que supuso un antes y un después en nuestra historia reciente. Comencé a bajar las escaleras y bueno, aquello ya fue el descenso a los infiernos de Dante. Recuerdo el estallido, recuerdo todo lleno de humo, recuerdo el olor a quemado. Estaban fuera del autobús, sí que les cayeron trozos de tren, incluso trozos de personas. La sequía y la crisis hídrica están hoy sobre la mesa del foro que se celebra en estos momentos entre gobierno, cabildos y municipios. Están viendo imagen en directo desde el Museo Elder de la capital Gran Canaria, donde se está celebrando por primera vez. Eso que ven es la mesa del agua. A día de hoy el déficit hídrico supera el 80%. Sin lluvia, Canarias anticipa ya un verano que se advierte puede incluir restricciones. Intervención encuentra debilidades en los casos de compra de mascarillas, esos casos que está investigando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ese informe de la intervención de la comunidad autónoma va a pasar ahora a los servicios jurídicos para que sean ellos quienes determinen si Canarias se persona o no en estas causas. Faltan explicaciones. Al final de un volumen de contratación de en torno a los 80 millones de euros, casi el 50% de los expedientes están inmersos en alguno de los procesos judiciales. Lo que están viendo es imagen en directo desde la playa de Bajamar, en La Laguna, en Tenerife. Toda Canarias está en alerta por fenómenos costeros a esta hora y coincidiendo además con el momento de la pleamar, las olas pueden alcanzar. Estaremos muy atentos, por eso estamos ahí en directo en algunos puntos, los 3 metros de altura. Pues para ver cuándo mejora el estado del mar, vamos a preguntarle a Edgar Serres. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, Paco Luis. Situación complicada a esta hora de la tarde, sobre todo en las costas abiertas al norte. Hace apenas media hora se producía esa pleamar y todavía las olas superan los 3 metros de altura. De cara a mañana irá poco a poco mejorando la situación marítima. Aún así, las olas volverán a superar los 2 metros en las costas abiertas al norte, así que habrá que seguir extremando la precaución. Mañana tiempo muy similar al de hoy, probabilidad de precipitaciones algo menor y en principio van a subir las temperaturas, sobre todo lo vamos a notar de cara a la jornada del miércoles. Todos los detalles, como siempre, luego, en el espacio del tiempo. Bueno, pendientes estamos de toda esta zona. Fíjense cómo está batiendo las olas en el mar. Zona del Confital, pendientes desde el viernes pasado de esos dos jóvenes. Yasmina Ortega, muy buenas tardes. Estás en el lugar que, bueno, mientras pescaban, pues llegaron al agua arrastrados probablemente por una ola. El caso es que Yasmina se sigue buscando desde entonces sin parar por tierra, mar y también desde el aire. Así es, continúa la búsqueda por tierra, mar y aire, de momento sin resultado. El mal estado del mar ha vuelto a impedir que los buzos de la Guardia Civil puedan sumergirse en la zona donde se encontraron algunas de las pertenencias de los dos jóvenes. Pero igualmente los GEA siguen trabajando en superficie, esperando que el mar les dé una tregua para poder examinar todas las cuevas y recovecos que se esconden en ese punto del Confital situado en el área militar. Mientras tanto, las familias de ambos jóvenes permanecen aquí en Las Coloradas con la mirada puesta en el mar, esperando cualquier tipo de información. Nos dicen que echan en falta apoyo psicológico para poder sobrellevar estos duros momentos. Yasmina Ortega, gracias por esa última hora desde el Confital. Quedamos pendientes de si hay alguna novedad durante el informativo. Y toda Canarias continúa en alerta por fenómenos costeros. Justo a esta hora hay que tener mucho cuidado, Manu Cruz, con la pleamar, marea alta, sobre todo en zonas de la vertiente norte como esta, donde tú estás ahora.
Sí, porque aunque lo peor ya pasó en el día de ayer y la EMET ya ha retirado los avisos, continúa esa alerta, como dice Paco Luis, por fenómenos costeros con olas que hasta hora de la tarde en puntos como este en bajamar están rondando los 3 metros de altura. Un oleaje que afortunadamente, según nos informan desde el 112, de momento no está dejando ningún tipo de incidente. Eso sí, mucha precaución en el mar, hagan caso a las banderas y eviten acercarse a las zonas de baño. Ya a partir de mañana parece que, según la previsión meteorológica, la situación va a ir poco a poco estabilizándose. Bueno, gracias Manu Cruz. Y la mar está revuelta para pruebas. Fíjense, miren cómo, bueno, esto es lo que ocurría, las olas daban un buen susto a esos bañistas que estaban estos últimos días, en este caso en la zona del Puertillo, costa norte de Gran Canaria, municipio de Aluca. Las toallas, sillas, todo lo que había en la arena se lo llevaba el agua ante el asombro de los bañistas. En la capital Gran Canaria también ha provocado distintos incidentes menores en el paseo y la arena de la playa de las Canteras. Ahí en Gran Canaria vamos a quedarnos porque ha sido un lunes lluvioso. María Mendoza. Aquí en la isla de Gran Canaria la semana ha comenzado pasada por agua, frío y lluvias débiles en algunos puntos del norte, también en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Además, como es habitual, se han producido retenciones de tráfico, algunos semáforos dejaron de funcionar a primera hora de la mañana, pero en torno a las 10 ya la situación había vuelto a la normalidad. Unas lluvias que dejan unos 5 litros por metro cuadrado, que se agradecen, pero que son insuficientes para paliar la situación de sequía que se vive actualmente y que preocupa especialmente al sector primario de cara a lo que se espera para el verano. En estos días ha llovido bastante poco, sobre todo en la zona norte, que lo que ha servido un poco es para mojar un poco el terreno, ni empaparlo, ni tampoco para que corran los barrancos con el agua de la escorrentía. Y en el sur no se ha registrado prácticamente nada de agua y por tanto tampoco se ha almacenado nada de agua en las presas de la isla. En Canarias seguimos esperando lluvia con fundamento que no llega. Y miren en la península cómo han estado el fin de semana, con buena parte del país nevado. La borrasca Mónica deja estas imágenes en Cuenca y en Guadalajara, donde se activó aviso amarillo por nieve. Una borrasca que también ha traído viento y oleaje. Ese viento, por cierto, ha tumbado los precios de la subasta de electricidad por ese pico de producción de energía eólica. Mientras no llueva aquí en Canarias, el calendario sigue corriendo, estamos a marzo y nos acercamos a un verano. Óscar Herrera, buenas tardes, para el que el gobierno canario hoy ha reunido en la Mesa del Agua, pensando, Óscar, en medidas contra la sequía que sufrimos. Sí, a esta hora sigue reunida esa primera mesa del agua en Canarias. Las islas de Fuerteventura y Tenerife ya habían declarado la emergencia hídrica y el gobierno ha anunciado hoy que de media en todas las islas a día de hoy el déficit hídrico supera el 80%. El invierno está a punto de culminar y todavía sigue siendo un invierno seco, por eso se espera que podamos encontrar un verano con restricciones. De hecho, el gobierno avanzará en los próximos meses cuáles son y a quiénes afectarían. Nos va a motivar, pues en este caso, tomar algunas restricciones de toda índole, no solo del agua, sino también incluso del propio acceso a nuestros montes, porque están muy secos. Creo que falta un actor muy importante, que es el sector privado, y el presidente lo ha nombrado, son los dueños del agua, a ver cómo se va a distribuir y cómo se van a asignar esos recursos. El campo canario está sediento. En La Palma, aunque aún no se sufren restricciones, ahora mismo la situación del campo palmero está difícil, ¿no? Ya estamos teniendo problemas de conseguir el agua para la campaña de verano, ¿no? Entonces nos estamos planteando pues ver si plantamos en la campaña de junio, julio, agosto. Los agricultores esperan soluciones tras uno de los periodos más amplios sin lluvias. Nosotros lo que queremos es agua venga de donde venga. Si es verdad que aquí dicen que si la desaladora es más, no le sienta al aguacate o esto, pero hoy con las técnicas que hay en desalación de agua, toda el agua se puede conseguir de una purificación buena. Aunque todos los cultivos requieren agua, los que más están sufriendo la sequía siguen siendo plátanos y aguacates. Y hoy se ha concretado la colaboración entre las dos universidades públicas canarias y el gobierno para llevar la Agenda 2030 a los sectores productivos, sobre todo el primario.
Los universitarios de ambas universidades van a trabajar con agricultores, con ganaderos para garantizar la sostenibilidad y a la vez impulsar sus negocios. Los proyectos se van a revisar a través de un observatorio formado por ambas universidades. En el cual ponemos foco sobre todo en una serie de indicadores medioambientales que nos ayudan a monitorizar y a vehiculizar la Agenda 2030. Vincular emprendedores, ejemplos de emprendedores y emprendedoras que han desarrollado proyectos en el sector primario a jóvenes de nuestra universidad y que luego trabajen conjuntamente precisamente en dar soluciones a los retos que tiene justamente este sector tan importante para nuestra economía. Hablando de este sector, la organización COAC, de la que todavía es presidente Rafael Hernández, investigado, como saben, por la Fiscalía por presuntamente contratar a menores, se le suma ahora el descontento de parte del sector primario que ya está pidiendo su dimisión. Juan Hernández ocupó durante 22 años cargos de responsabilidad en COAC Canarias. Hasta hoy no lo sabía, pero tras abandonar la organización hace 5 años, su nombre esta mañana seguía apareciendo en la web como responsable de Gran Canaria. Que no es que me marchara de la Junta de Gobierno de la organización, es que no soy afiliado. O para colmo, en mi puesto se había elegido un chico creo que de la aldea. Otros cargos aún en la web esta mañana. Juan Pedro Alonso y Carlos Romén Quintana abandonaron antes incluso que Juan Hernández. Esas personas que estás citando tú ya no están. A lo largo del día algo tendré que enviar o a través del abogado que mande algo a la organización, pues exigiéndole que me manden mi baja por escrito de hace años. COAC Canarias sostiene a Televisión Canaria que los problemas con la empresa que gestiona la web estarían detrás de que el organigrama no se haya actualizado en los últimos 8 años. Yo me marché de la organización porque le pedí al presidente hace años que se fuera él. Se estaban haciendo propuestas a nivel del gobierno de Canarias y de Europa sin contar con el sector. Vas a negociar como organización una modificación, digamos el POSECAN, oye, asambleas con la gente. Un descontento con la gestión de COAG en Canarias que una parte del sector ya expresó increpando en la última tractorada a Rafael Hernández, a un presidente de COAC y también investigado por la Fiscalía ante un presunto delito de trata de seres humanos. Bueno, imposible no emocionarse. En algunos momentos se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista que se ha cometido en nuestro país, un atentado yihadista que, recordarán, acabó con la vida de 193 personas y dejó más de 1.500 heridos. Coincidiendo con el aniversario, vamos hasta Madrid. Silvia Mascareño, la capital ha sido hoy el escenario que ha elegido la Unión Europea para recordar a todas las víctimas del terrorismo. Silvia. Sí, Madrid ha vuelto a ser el epicentro, como decías, ha sido la ciudad elegida para celebrar este Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un acto presidido por sus majestades los reyes y con presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese acto, Felipe VI ha pedido atención eficaz a las víctimas, dice que ellas representan la verdadera grandeza de una democracia, pero también ha pedido colaboración en el seno de la Unión Europea para prevenir este tipo de tragedias, para que no se vuelvan a repetir. Y es que el monarca reconoce que lo que vivimos hace 20 años fue un golpe que no solamente acabó con la vida de 193 personas y dejó miles de heridos, sino que supuso un antes y un después para Madrid, para España y para todo el continente. Durante 2 minutos las campanas de las iglesias de Madrid, como estas de la Catedral de la Almudena, han doblado en homenaje a las víctimas del 11M. El alcalde de la ciudad y la presidenta de la comunidad han colocado esta corona de laurel junto a la placa que recuerda a los 193 muertos y a los más de 2.000 heridos 2 décadas después. Se cumplen 20 años de un día de infamia, del día de la infamia. Aún incapaces de asimilar tanto dolor y crueldad, pero comprometidos con el recuerdo de todas y cada una de las víctimas. Víctimas como Esteban. 20 años después, su hija Vera lo recordaba así. Me encantaría que estuviera aquí, que viera el primer libro publicado,
que me acompañara al altar este mes de septiembre. Mientras, a las puertas de la estación de Atocha, donde todo sucedió, asociaciones y sindicatos han vuelto a pedir que se asuman las responsabilidades políticas de lo ocurrido. Seguimos viendo hoy día cosas que nos causan estupor. No nos sorprenden, porque forman parte de esa ocultación y ninguneo. Por su parte, sus majestades han presidido en la Galería de Colecciones Reales de Madrid el principal acto de la jornada, en el que se ha conmemorado el Día Europeo en recuerdo de las víctimas de terrorismo. Una fecha que desde entonces nos une en un recuerdo íntimo y público, que el paso del tiempo nunca podrá desvanecer. Es necesario recordar, pero ese recuerdo debe ser activo, movilizador. Debe mantener viva la memoria sobre lo que ocurrió. En el Bosque de los Ausentes, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha reprochado la ausencia del presidente Sánchez. Las muestras de cariño se han sucedido en la capital para recordar esta tragedia que siempre quedará en nuestra memoria. Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos de toda Canarias han sumado hoy con minutos de silencio como este en este Día Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo. Unos actos convocados por la Federación de Municipios y Provincias y que se ha repetido a lo largo de todo el territorio español. Lleva escuchando el Discman y hemos oído los pepinazos. Hemos visto que estaba el vagón estallado, un señor en la vía, que estaba muerto, vamos, y dentro del vagón, pues aquello era horrible, horrible. Es que es horroroso, casi no puedo hablar, la verdad. Han pasado 20 años desde que estallaron 3 bombas en un tren de cercanías en Atocha, otras 2 en la estación de Pozo y en Santa Eugenia, en Madrid. A las 8:01 llegué a la estación de Atocha, a las escaleras mecánicas, donde encontré al primer grupo del SAMUR atendiendo a un herido. Comencé a bajar las escaleras y bueno, que ya fue el descenso a los infiernos. Había compañeros, a ellos que estaban fuera del autobús, sí que les cayeron trozos de tren, incluso trozos de personas. Recuerdo el estallido, recuerdo todo lleno de humo, recuerdo el olor ha quemado. Las primeras horas fueron de confusión. Tras el primer gabinete de crisis, el ministro del Interior apuntaba a ETA como responsable de la masacre. Que esta mañana avanzaba que la organización terrorista es en estos momentos la principal línea de investigación. Las elecciones se celebraban en 3 días. El 12 de marzo, un día después de los atentados, se manifestaron en las calles de toda España más de 12 millones de personas en contra del terrorismo y en memoria de las víctimas. También salieron a las calles muchas personas queriendo conocer la verdad. Ya habían sospechas de que podría haber sido Al-Qaeda la autora de la masacre. Finalmente hay un vuelco electoral y el PSOE resulta ganador en los comicios. 3 semanas después, la policía localiza al comando yihadista sospechoso en un piso en Leganés. Se inmolan y matan en el acto a un miembro del Grupo Especial de Operaciones. Que no atentan como ETA contra un ministro, contra guardias civiles, militares, policías, jueces, no. Es indiscriminado, les da igual quien caiga. Fueron asesinadas 193 personas y hubo 2.000 heridos en el que es el mayor atentado que se ha vivido en la historia de España. Día Europeo este de las víctimas de terrorismo, que aquí en el archipiélago ha tenido también su acto central en la capital Gran Canaria. La Asociación de Víctimas pide a la sociedad solidaridad. Un minuto de silencio se ha guardado en el acto convocado por la Asociación Víctimas del Terrorismo en Las Palmas de Gran Canaria, en el monumento que hay en memoria de las víctimas en la Plaza de la Concordia. 20 años después, la asociación pide que no se mire para otro lado. Muchos son víctimas de ETA y piden que los terroristas cumplan sus condenas. Nosotros nos tenemos que centrar en que nuestros asesinos, los que han cometido los atentados, las extorsiones, las amenazas, los secuestros, cumplan sus condenas íntegras, cosa que no se está cumpliendo. En Canarias hay 41 víctimas de terrorismo, de los que 9 han fallecido, entre ellos varios guardias civiles y policías nacionales, un civil y un militar. No solamente hay víctimas de ETA, también de los Grapo. La asociación trabaja con ellos en todos los ámbitos. Les atendemos en un amplio abanico de servicios. El médico, un atendimiento médico, psicológico, social. Nos personamos en las causas, no nos olvidemos que casi nadie se persona en las causas de la Audiencia Nacional. Porque con 43 años de experiencia a sus espaldas, esta asociación es una de las más veteranas del mundo. Piden a la sociedad que tengan presentes a las víctimas no solo hoy, sino todos los días del año.
El 11M no ha podido callar los ecos del caso Koldo, que por cierto hoy ha hablado para un medio digital, y la amnistía, que avanza también un pasito más hacia su aprobación definitiva. Silvia Mascareño. Sí, con Koldo rompiendo su silencio en una entrevista arranca una semana política marcada por varias cuestiones. La primera, esa que tú decías, el jueves será el debate y votación en el Congreso de la ley de amnistía después del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, y a pesar de las advertencias de los independentistas de que el próximo paso será un referéndum de autodeterminación. La siguiente clave, el propio caso Koldo, la investigación de la venta de material sanitario que afecta, entre otros, a Canarias. Hoy el Partido Popular, la calle Génova, ha vuelto a señalar a Ángel Víctor Torres, y eso mientras el propio Koldo defiende su inocencia. Koldo rompe su silencio en una entrevista a OK Diario y defiende su inocencia. No he hecho absolutamente nada malo que yo tenga conocimiento, es decir, ahora lo tendrá que decidir la justicia. Llamé a miles de sitios. No me digas si llamé a uno o a otro. Es decir, llamé a miles de personas. No hay ninguna manta que tirar. Nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular, o eso pienso yo. Sus explicaciones no convencen a un PP que sigue apuntando a Sánchez y a otros dirigentes socialistas como Ángel Víctor Torres. Tiene que contestar por qué rectificó contratos para pedir fondos europeos. Y también tiene que contestar a la pregunta de si va a dimitir por estar investigado por la Fiscalía Europea por malversación. Entendemos al Partido Socialista como una mafia corrupta que lleva chapoteando entre contratos, subvenciones y colocaciones a dedo desde el inicio de su fundación. Luego todo lo que pueda salir no es nuevo. El PSOE respalda a los suyos y contraataca acusando a los populares. Lo que no podemos es señalar permanentemente al bombero y no al pirómano. O sea, aquí hay un pirómano, que es el señor Tellado, que señala al bombero, y en vez de preguntarle al pirómano, le preguntamos al bombero. Eso como inicio de una semana en la que el Congreso debatirá y votará la ley de amnistía tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts. Pues de las ramificaciones de esto que estamos hablando, de la trama Koldo con Canarias, acaba de hablar el Gobierno canario. Alicia Suárez, buenas tardes. El Gobierno canario que pone la lupa en una parte importante, dicen, de los fondos destinados a la pandemia. Sí, concretamente, Paco Luis, se pone la lupa en expedientes de compra por valor de 40 millones de euros, asegura el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, la mitad, aproximadamente la mitad de lo invertido en la compra de mascarillas. Ha anunciado también que ya está elaborado ese informe de la intervención que asegura haber encontrado debilidades en los expedientes porque se equiparó a contratos menores y no a contratos de los servicios públicos, porque son expedientes que no están digitalizados ni tampoco contienen ni la recepción de ese material y en algunos casos tampoco daciones a cuenta por parte del Consejo de Gobierno. Un informe de la intervención que ya está en los servicios jurídicos, en este caso del Servicio Canario de la Salud, luego en los servicios jurídicos generales de Canarias para determinar si el Gobierno se persona o no en estas causas. Lo que sí tengo claro es que faltan explicaciones. Al final de un volumen de contratación de en torno a los 80 millones de euros, casi el 50% de los expedientes están inmersos en alguno de los procesos judiciales a los que le he hecho mención. Y yo creo que aquí están faltando explicaciones por parte de los responsables del anterior equipo de gobierno. Unas declaraciones que hacía el portavoz del Gobierno después de ese consejo celebrado este lunes, donde además se ha hablado de manera importante de esas personas afectadas por el volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Se ha anunciado pues esa aprobación de 2 decretos ley, un decreto ley de vivienda para aquellas personas, de vivienda protegida, para aquellas personas que no se puedan acoger a la reconstrucción. Ya saben que los ayuntamientos pueden ceder suelo al Instituto Canario de la Vivienda, pero además también se ha recalificado, podríamos decir, 15 parcelas porque sus planes de ordenación eran planes antiguos. Todo, como decimos, para facilitar ese acceso a esas viviendas de las personas afectadas por el volcán. También se ha anunciado ese plan económico de 150 millones de euros para que los palmeros, las palmeras puedan compensar lo perdido. Y además también se ha hablado de medidas agrarias para que los 600 agricultores puedan, de alguna manera o de otra, recuperar sus explotaciones agrarias de distintas formas contempladas en ese decreto. Es reconocer la urgencia de todos los procesos que se pongan en marcha, por lo tanto, reconocer que se mantiene la situación de emergencia en La Palma, unir adjudicación de proyecto y de obra de manera conjunta para ahorrar trámites y acortarlos. El primer objetivo del decreto ley que se aprobó hoy es recuperar, intentar recuperar
el máximo potencial agrícola de la isla de La Palma previa al volcán. Mañana la cita política va a estar en otro lugar, en el Parlamento de Canarias, debate del estado de la nacionalidad canaria, que les vamos a contar en directo aquí en Radio Televisión Canaria con programación especial a partir de las 8 menos cuarto de la mañana. Y muy pendientes en el primer día del balance y las propuestas del presidente del gobierno canario. Por la tarde empezaremos ya a escuchar, Isaac Tacoronte, al resto de grupos políticos. Este salón de plenos vivirá en menos de 24 horas una de las citas más importantes de la Cámara Regional, el debate del Estado de la Nacionalidad. Son 3 jornadas, la primera de ellas comienza mañana martes y lo hará con la intervención del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que tendrá que hacer una gestión, una valoración de estos primeros meses de gobierno, así también como abordar asuntos que preocupan al archipiélago, entre ellos seguramente la crisis migratoria, la emergencia hídrica o la agenda canaria pactada con el gobierno de Sánchez. Una crispación, la del Congreso de los Diputados, que seguramente se trasladará a este salón de plenos, hasta la Cámara Regional, por los presuntos casos de corrupción en el caso Mascarillas y que serán utilizadas seguramente por algún grupo parlamentario. Durante 2 horas como máximo, mañana el presidente de Canarias va a elaborar este discurso, posteriormente irán respondiendo los grupos parlamentarios. Toda esta programación podrá ser seguida en directo a través de Televisión Canaria. Giro a la derecha en las elecciones de Portugal, donde la ultraderecha casi triplica sus votos y reclama entrar en el gobierno. Luis Montenegro, de Alianza Democrática, ha obtenido una ligera ventaja sobre los socialistas, aunque muy lejos de la mayoría. Empieza el Ramadán sin alto el fuego en Gaza, donde la ayuda humanitaria sigue llegando a cuentagotas. Ya son más de 31.000 las personas fallecidas por los ataques de Israel. En el mundo, más de 1.800 millones de personas pertenecen a la comunidad musulmana, que tiene por delante un mes de ayuno. Altercado en Fuerteventura durante un desahucio en el que una de las personas que habían ocupado una vivienda amenazó con rociarse con gasolina. El complejo en el que están viviendo tiene nuevos propietarios que quieren hacer uso de esa vivienda. Es el momento del desalojo por parte de la Guardia Civil y la policía local de una de las viviendas del complejo Atalaya Dorada. Roberta, una de las personas que ocupan este residencial, amenaza con rociarse con gasolina y los agentes deciden entrar. Tengo gasolina. Tengo gasolina. Intenté hacer ruido con un poquito de gasolina, pero lo que pasó es que yo me la tiré, intenté tirármela encima. Llevaba 2 años en esta vivienda y más de 10 ocupando casas. Pide un alquiler que pueda pagar con su pensión de 1.000 euros. Y yo no quiero ocupar. Yo lo que estamos intentando de pedir que nos dé la posibilidad, la gente que está ocupando esta casa del banco, que nos dé la posibilidad de pagar algo. Más de 300 familias han ocupado esta urbanización, que se quedó abandonada cuando la constructora Fadesa quebró. Ahora las viviendas tienen nuevos propietarios y quieren hacer uso de ellas. Transporte a la carta en La Gomera. Esto es lo que promueve el nuevo plan de movilidad sostenible de la isla, que ha salido a información pública. La Gomera no tiene carriles bici y en este nuevo proyecto el Cabildo va a incentivar su construcción. También se va a potenciar el coche eléctrico y además se busca la movilidad a demanda en zonas rurales. Consiste en subvencionar taxis compartidos para personas que vivan en barrios que están alejados. Se podrían incluso modificar líneas de guagua y cambiarlas por ese sistema de vehículo colectivo. A la carta, es decir, si yo necesito un sábado un vehículo a las 11 de la mañana, que lo tenga a las 11 de la mañana, y no el servicio regular que se mantiene ahora, que será sustituido indudablemente con una planificación razonable. Creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque contribuimos a la descarbonización, prestamos un servicio más personalizado. Y obras en Santa Cruz de Tenerife, en una de las arterias de la ciudad. Desde este lunes y hasta el viernes se va a mantener cerrado, téngalo en cuenta, un carril en la calle Méndez Núñez. Una vía que está siendo reasfaltada. Desde el consistorio piden a los conductores que se respeten las señales para evitar que se genere un caos circulatorio. Canarias es uno de los destinos preferidos para muchos turistas en Semana Santa. En El Hierro, las buenas previsiones obligan a incluir conexiones extraordinarias. Una isla que, aunque aún no llega al 100% de ocupación, confía en las reservas de última hora en estas fechas.
La Semana Santa se acerca y las perspectivas, a falta de las reservas de última hora, son positivas en islas como el Hierro. Tenemos un 80% lo que es el puente, no el fin de semana, ¿no? Espero que así haya ocurrido otros años, que nos llevamos la sorpresa ya casi a última hora. Es un perfil más bien gente mayor, pues de las islas, peninsulares mayormente, y algunos que otros extranjeros también, mayormente alemanes. Encontrar un coche de alquiler para estas fechas es tarea complicada. Tanto el fin de semana anterior como lo que es la semana en sí, pues está bastante lleno, y a no ser que haya alguna cancelación y demás, de momento, por lo menos, pues no tenemos, y ya va desde hace unas semanas para atrás ya que no tenemos disponibilidad. Para fomentar los desplazamientos interinsulares, las conexiones marítimas se han reforzado con viajes especiales entre los cristianos y la Estaca para el Jueves Santo, domingo y lunes 1 de abril. Por cierto, una Semana Santa para la que ya se preparan en la capital tinerfeña. Esta mañana, Santa Cruz presentaba su cartel para estas fechas, cuyo diseño ha corrido a cargo del fotógrafo Raúl Guadarrama. Tiene como protagonista al Jesús Nazareno del siglo VIII. Los actos van a arrancar el próximo miércoles 20 de marzo con la lectura del pregón en la parroquia matriz de la Concepción y van a concluir el 31 de este mes con el Domingo de Resurrección. Todo ello nos va motivando, nos va ayudando a hacer convivencia, a crear ciudad y a despertar los mejores virtudes y valores que nos caracterizan a todos los chicharreros, ¿no? Vamos a quedarnos ahí porque el primer día de la nueva zona de baño en Santa Cruz, los charcos de Valle Seco, y quienes se han acercado a Itziar Pérez se han encontrado, Itziar, hoy con una sorpresa. Sí, primera sorpresa de esta recién inaugurada playa de los Charcos de Valle Seco en Santa Cruz de Tenerife, y esto debido al mal estado del mar. Lo van a ver a mis espaldas, un vallado que indica que esa zona ha sido azotada por el oleaje, incluso uno de los escalones para acceder a la zona de baño se ha roto, por lo que el ayuntamiento ha procedido a prohibir el baño en este punto de la playa de los Charcos de Valle Seco. Desde el consistorio además nos informan que a lo largo del día se llevarán a cabo las labores de reparación. Tuvimos mar de fondo y hay un pequeño escalón que se ha tenido que reparar, quedará reparado en 24 horas y esas bañas, si Dios quiere, mañana no estarán. Me parece muy bien, ¿sabes? Porque todo es un espacio que estaba abandonado y lo han recuperado. Hemos luchado por esto durante mucho tiempo, ¿no? Y se ha conseguido. Se ha conseguido el uso público de esta zona y el libre acceso al mar. La cal que se puede obtener de las galerías de agua de Tenerife siempre se ha tratado como un producto residual. Ahora un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna está estudiando la alta calidad que tiene esa cal, ese material al que se le puede dar múltiples usos. El objetivo de esta investigación se centraba en comprobar las posibilidades de elaborar cal a partir de los sedimentos del agua de algunas de las galerías de Tenerife. Ahora, con resultados en mano, se pueden abrir las puertas a otros proyectos innovadores. Hasta ahora no se han usado, prácticamente no se han usado. Nosotros estamos averiguando que tienen una utilidad muy importante porque tienen una pureza muy alta de carbonato. Una pureza que supera el 97%. Casi carbonato cálcico puro. Lo que permite obtener cal de primerísima calidad a la que se le puede dar múltiples usos en el arte y la arquitectura. La pared formada con mortero de cal es mucho más transpirable que las de hormigón. Entonces evitaríamos humedades, el ambiente interior es más agradable y demás. Lo podemos usar en Canarias, es decir, que aparte de exportarlo, estamos importando, dejemos de importarlo. Incluso permitiría replicar el atractivo natural de estos lagos de Pamukkale de Turquía. Si nosotros ordenamos eso en balsa, podríamos ofrecerle tanto al turismo como a lo local, lagos de agua corriente con temperatura de 30 grados. Múltiples opciones para usar este material de gran calidad que hasta ahora solo era residuo. La Autoridad Portuaria de Las Palmas confirma que el puerto de Arinaga, en el sureste de Gran Canaria, en Agüimes, dice que sí, que está preparado para recibir embarcaciones de migrantes. Lo hace después de saber que el informe solicitado por el Ayuntamiento de Mogán avala que la distancia de navegación entre los muelles de Arguineguín y de Arinaga no supone un peligro para los ocupantes de las pateras. El problema no está tanto
en donde se sitúa la base de salvamento marítimo, que creo que en eso Arguineguín no tiene ningún problema, sino en el problema que se produce por la acumulación de pateras. Es decir, si el Ministerio del Interior, la delegación del Gobierno, no son lo suficientemente ágiles en retirar las pateras, nada más llegar a puerto, se ocasiona y se genera el problema que se está generando. Vamos con otra cosa, porque un equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna ha realizado un programa exhaustivo de intervención en los colegios que redujo las actitudes sexistas de los adolescentes. Participaron 723 estudiantes de bachillerato y el éxito a este plan prueba la importancia de la educación afectivo-sexual. La educación afectiva sexual tiene que encontrar su hueco en la agenda escolar. Así lo pide un equipo de la Universidad de La Laguna que, tras un plan de intervención, detectó una disminución en las respuestas sexistas de los adolescentes. Los profesores tal vez tampoco estén formados y por eso lo omiten. En casa los padres no saben cómo afrontarlo y evitan hablar de ello. Y la consecuencia de esto se vio, por ejemplo, en que más de la mitad de los 700 menores encuestados reprobaba que una mujer se mostrara pasiva ante una agresión sexual. Pero si entiende esa conducta ante un robo con violencia, ¿por qué aquí no? El miedo a la igualdad puede subyacer y originar retroceso y polarización. Si las cosas siguen como están, dentro de unas décadas nos encontraremos con una sociedad que habrá retrocedido en el plano de la igualdad. Otras conclusiones del estudio indican que las actitudes más sexistas se dan en adolescentes masculinos y entre quienes consumen pornografía. Los chicos necesitan una guía que no están encontrando ni en casa ni en las aulas, y por eso casos como el de los menores que trucaron fotos de desnudos de sus compañeras han de promoverla. Fomentar, ¿no?, una educación de verdad afectivo-sexual y que esté integrada dentro de los centros educativos. A través de la página previogen.com, los profesores pueden acceder al material que utilizó este proyecto y reproducir la intervención educativa en las aulas. Casi el 90% de los escolares entre 7 y 14 años de La Palma no tiene hábito de lectura. Unos datos que han impulsado un proyecto que es innovador en La Palma: usar las bibliotecas como laboratorio cultural para impulsar la lectura y también darle un revolcón a las emociones. Bajo el nombre Bibliotecas en Movimiento se va a desarrollar hasta el final de año en los 14 municipios y va a formar parte del programa internacional Little Free Library. Únicamente el 6,9% tienen el hábito lector como algo para todos los días y bueno, creo que esto dice muchísimo de esta preocupación que tenemos todos, ¿no? Es entender que la biblioteca es un espacio de disfrute y que así se lo hacemos tener que ver a ellos. Un espacio de disfrute donde empecemos a valorar y a entender que la lectura es importante. Desde hoy, el Lanzarote cuenta con un centro neurálgico digital para empresas, emprendedores, también para distintos proyectos. Se trata del primer coworking digital de Canarias. Una sala para streamear, impresión 3D o realidad virtual. Poner todas las infraestructuras para generar empleo a todas las mentes inquietas que en este momento tenemos en Lanzarote. En que el talento se quede en casa y, lógicamente, que se genere industria. Más de $500.000 de fondos europeos invertidos aquí. Es el primer coworking digital de aquí, de las Islas Canarias. Totalmente equipado con todas las herramientas necesarias para emprender o para consolidarse. Poder salir de casa, que también es el problema que tenemos siempre, que curramos todo el día en nuestra propia casa. Entonces me parece una buena herramienta y una buena manera de juntarnos y de trabajar. Venir a un sitio donde hay gente que habla tu mismo idioma especial, ojalá lo hubiéramos hecho antes, mucho antes. 12 puestos de trabajo con alta conectividad. También va a permitir a que los nómadas digital que nos visitan en Lanzarote puedan tener una instalación donde pasar unos días y poder trabajar. Desde hoy está disponible este innovador espacio a través de la Cámara de Comercio. Quique Pérez vuelve a los escenarios, esta vez con 2 espectáculos, el suyo de siempre, pero dándole una vuelta de 180, así es como se llama, y luego el segundo, que es este. Negras es un relato musical que aborda la temática racial aquí en Canarias desde un punto de vista novedoso. Desde ahora y hasta noviembre, el artista lanzaroteño va a recorrer buena parte de Canarias para, dice él mismo, hacer reír a los que se resisten al caos de la sociedad actual. Afrontar muchos temas transversales de hoy en día: racismo, feminismo, problemática social,
y desde un punto de vista llamativo, sobre todo para la gente que le gusta la música, la gente que sigue la música negra. Vamos dando pasos adelante, profesionalizando cada vez más mis giras y convirtiéndolas en un producto mucho más allá de solamente Quique Pérez, ¿no? La crónica deportiva hoy, Armando Vallejo, llega sobre ruedas, además con un titular que es histórico, sobre todo para el automovilismo y para la gran afición, ¿verdad?, al rally que hay aquí en Canarias. Es todo un hito, por primera vez ahora en las islas, un mundial, un partido, en este caso una prueba de mundial de rally de automovilismo, en el que a partir del próximo año y el siguiente serán 2 años consecutivos firmados ya, estarán aquí los mejores pilotos del mundo, el Islas Canarias, que hasta ahora era parte del europeo, ahora también será parte del mundial de rally. Todo un hito histórico, después lo contamos. En fútbol las cosas no han ido demasiado bien. Las Palmas perdía ayer por 0-2 en casa frente al Atlético de Bilbao, un rival efectivamente muy duro luchando por la Champions, pero los amarillos otra vez con problemas defensivos en los últimos encuentros, 11 goles encajados en 4 partidos. Y el Club Deportivo Tenerife, que también está de capa caída, perdió 4-2, 2 veces por delante en el marcador, perdió frente al Racing y queda prácticamente en tierra de nadie a 8 puntos del playoff de ascenso. Además también empató el Costa de Eje Tenerife, así que en fútbol las cosas pues, no han ido demasiado bien este fin de semana. No siempre la cosecha es buena. ¿Qué se le va a hacer? Gracias, Armando. Enseguida se quedan con los deportes y la previsión del tiempo. Antes un apunte cultural, porque una exposición, con eso vamos a despedirnos hoy, se ha inaugurado hoy en el Parlamento, que de nuevo acoge una muestra del artista Carlos González. González, compañero fotoperiodista, reúne esta veintena de obras con retratos de mujeres que miran directamente al espectador. Asia, mirada de mujer. Así es como se titula la muestra. Pueden visitarla en la sala de exposiciones de la Cámara Regional hasta el 22 de marzo. A las 8:30 vuelve el Telenoticias. 24 horas pueden estar informados con nosotros en nuestra web y redes sociales. Tengan muy buena tarde. Hasta mañana. See